señores, Purim Sameach, feliz Purim para todos. Bueno, ustedes saben el relato de Purim, conocen el pueblo de Israel, la comunidad judía de Persia en el 450 antes de la era común, se salvó a partir de la intervención del justo Mordejai y su sobrina la reina Esther. El relato nunca habla de Dios ni tampoco de que se iban a salvar a través del Mashiach, el Mesías. Tantas veces cuando hay crisis, siempre parecería que los humanos necesitamos pedir algo sobrenatural, que generalmente es esto. Y para entender el concepto del Mashiach, del Mesías, tema central en todas las religiones monoteístas, vamos a hablar nuevamente con un hombre que es un estudioso en profundidad de los textos, que conoce también desde el punto de vista histórico, antropológico, arqueológico. Es el curador nada más ni nada menos que de los rollos del Mar Muerto en el Santuario del Libro en Jerusalén. Me refiero al doctor Adolfo Reutemann. Adolfo, ¿cómo estás? Purim Sameach. Purim Sameach y saludos de Jerusalén, Miki. Bueno, no te veo muy disfrazado, pero bueno, qué sé yo, hay tantas maneras de disfrazarse. Vamos a hablar un poquito de este tema que me parece central en nuestra identidad y que también seguramente tiene como muchas diversas lecturas. A ver si comienzo yo y te paso obviamente porque el que sabe sos vos. Digo, los profetas de Israel hablaron en su tiempo, generalmente siempre muy críticos además, y algunos anticiparon lo que vino después, la destrucción de la independencia del pueblo judío en su tierra, y entonces del anhelo de regresar a ese estado nacional, a esa realidad previa, y surge, bueno, con distintas alegorías, el concepto del Mesías, de la aparición del Mesías, y eso se transformó luego en algo, parece que quedó instaurado como, bueno, uno de los, de hecho Maimónides lo trae, de los elementos de la fe judía. ¿Cómo arranca el concepto mesiánico en el judaísmo y cómo se va desarrollando? Mira qué desafío. La verdad que lo es. Eh, yo diría lo siguiente, en la Biblia hebrea, la primera vez que tenemos una, eh, una presentación del concepto de mesianismo, y no todavía el uso del término. El término Mashiach significa en última instancia ungido, y en los textos de la Biblia hebrea se lo utiliza para un rey o para un sacerdote, incluso se lo puede utilizar para un profeta, porque son ungidos con el óleo sagrado. Pero todavía el término Mashiach en la Biblia hebrea no tiene el uso técnico como nosotros lo pensamos, que es un salvador en el final de los tiempos. Pero el concepto de una figura que habrá de jugar un rol fundamental en la salvación del pueblo aparece por primera vez en el pensamiento de Isaías. Es decir, el gran profeta de Israel del siglo VIII es a la sombra de la aparición de Asiria como la gran potencia imperial de esos años, y ante esa situación el profeta Isaías es el primero que habla de la posibilidad de que alguien, un descendiente de la casa de David, eh, habría de tener un rol precisamente en esa situación de crisis nacional que él ya veía que se estaba acercando, ¿sí? Específicamente, probablemente la aludía al hijo del rey Ahaz, que es el rey de esos años, que es rey el futuro rey Ezequías, ¿sí? Eh, y este, digamos, es el puntapié inicial de uno de los conceptos centrales en el pensamiento de Occidente, y que obviamente tendrá un papel fundamental
también en el pensamiento judío y el pensamiento cristiano. Ujú. Ahora, quiero preguntarte lo siguiente, Adolfo. Dijiste ungido por el óleo. Estoy pensando en Charles, que ahora pronto también le van a ungir con aceite de óleo. Digo, ¿cuándo pasa de esa categoría? Dijiste puede haber sido un sacerdote, un rey, incluso un profeta, el ungido para salvar al pueblo, por decirlo así. ¿Cuándo pasa de esa categoría humana a la categoría de lo trascendente, de lo divino, como un enviado especial que cambiará la historia de la humanidad? Bueno, yo diría lo siguiente, en los términos bíblicos, esa figura que habrá de aparecer al final de la historia todavía tiene características humanas, ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 11 de Isaías alude precisamente al ese tronco de Isaí, ¿no? Que es el padre de David, y habla, por ejemplo, de un mundo en donde va a haber una armonía entre los hombres y los animales, Vegar Zefin Keves, ¿sí? Es decir, la oveja, ¿sí? El cordero junto con el lobo. De alguna manera es una imagen que haría referencia velada a la situación paradisíaca que tenemos nosotros en Génesis 2. Y eso es lo máximo que el mundo bíblico puede realmente imaginar sobre el final de los tiempos, ¿sí? Después, por ejemplo, profetas como Ezequiel o Jeremías hacen también referencia a este descendiente de la casa de David. Pero todavía los términos no son términos sobrehumanos, que creo que a eso estás vos apuntando. Ujú. Incluso en la época del Segundo Templo, en la época intertestamentaria, también se habla de un ya Salvador de la casa de David, ¿sí? Que en este caso va a tener nuevas características, como es, por ejemplo, características del líder militar. Por ejemplo, lo tenemos en un texto de la literatura apócrifa que se llama los Salmos de Salomón, que nos llegó en versión griega a través de la Septuaginta, ¿no? La versión de los 70, en donde ahí ese descendiente de David ahora aparece llamado también Mesías, Mashiach, que en griego es Christos, de ahí viene el término Cristo, porque es el ungido, ¿sí? Cuando dijiste militar, obviamente la referencia uno piensa en Bar Kokhba, ¿no? Que fue pensado Oh, tal también. cual, tienes toda la razón. Bar Kokhba entra dentro de esta línea, a pesar de no ser de la casa de David, pero sí como militar. Ujú. Y en el caso de Bar Kokhba, lo sabemos por la numismática, es decir, por las monedas, es llamado Nasi. Nasi, nosotros lo conocemos de la terminología bíblica como los jefes de las tribus, que es el príncipe, pero por ejemplo en el libro de Ezequiel es una manera de llamar a este personaje davídico que habrá de aparecer. Por lo tanto, ya forma parte de la terminología mesiánica, el Ujú. hecho de que se llamen Nasi. Pero todavía no tiene características sobrenaturales. Ujú. ¿Dónde está el switch? ¿Cuál es el punto de inflexión? Bueno, el punto de inflexión aparece en un texto de la Biblia hebrea que todavía lo encontramos dentro de la Biblia, pero en realidad es un texto que refleja el pensar, la religión de los judíos en la época del Segundo Templo. Es el último libro que entró dentro de la colección bíblica, que es el libro de Daniel. Un libro, por cierto, muy extraño. Y específicamente me refiero en el capítulo 7 de Daniel, porque ahí se hace referencia a la visión que ve Daniel, que ve a un anciano sentado en el cielo, que obviamente está aludiendo a Dios con el libro abierto, y ve a una figura que el texto está en arameo y dice que Barnash, es decir, como si fuera un hombre, ¿sí? Como un hijo de hombre que cabalga en las nubes. Por cierto, esta imagen es una imagen que lo conocemos, por ejemplo, de la literatura cananea, ugarítica. El dios Baal aparece también cabalgando en las nubes. También Dios, Yahvé, aparece también en Salmos, cabalgando en las nubes. Es decir, que es una figura con características celestiales. Ujú. Y no queda muy claro quién es esta figura. Por ejemplo, en el propio texto, cuando
el vidente Daniel, que por cierto en la tradición judía no es profeta, le pregunta al ángel que no entiende, que le explique qué es lo que le está viendo, la referencia sería como una representación colectiva de Israel. Eso es lo que significaría la figura, ¿sí? Yo en este caso humildemente acepto la posición del gran talmudista americano Daniel Boyarín, que dice que en realidad la explicación que aparece en Daniel ya es un intento de colocar el texto dentro de un pensamiento mucho más tradicional, porque originalmente habría aludido a una figura de carácter divina, probablemente un eco como te dije, del dios Baal, ¿sí? Ujú. Es decir, que tendría un trasfondo mitológico, si se puede decir así. Y a partir de este momento, esa idea de esta figura de el hijo de hombre empieza a tener vida propia. Porque, por ejemplo, lo encontramos en una de las obras de lo que se llama el libro de las parábolas. Es una sección de la literatura de Enoch. Ujú. Lo tenemos en otro libro de la literatura apócrifa, que es el cuarto libro de Esdras. Y yo sé que la gente que me está oyendo o viendo ya se perdió, ya no sabe de qué libro estoy hablando, No, ¿no? no, claro que tiene que saber, tiene que ir a estudiar, por eso te estamos convocando. Entonces, y aquí empieza a aparecer este hijo de hombre, que es una figura asociada con los tiempos, lo que llamamos escatológicos, mesiánicos, el final de los tiempos, pero ya es una figura, por ejemplo, que tiene cualidades casi divinas, Ujú. ¿sí? Eh, por su sabiduría, por su poder, e incluso también puede tener un poder militar, ¿sí? Es decir, simplemente con su boca, de su boca sale fuego que puede vencer a los enemigos. Mm. Es decir, ya estamos en otro mundo, es un mundo de fantasía. Y en este contexto, no es casualidad que uno de los términos con que incluso Jesús se autodenomina en varios textos utiliza el lenguaje de hijo de hombre. Bien, yo quería ir a esto porque hay que hacerlo picante, obviamente, y quería Ajá. entonces ir a la figura de Jesús porque me parece que acá hay un tema importantísimo. Primero, saber si responde a la descendencia de David y a lo que de alguna manera el texto bíblico señala. Segundo, bueno, si cumple con eh, esa, esa predicción que los textos bíblicos plantean, digo, porque finalmente la gran separación del judaísmo o del cristianismo, del judaísmo, digámoslo así, está ahí en la figura de Jesús como ese Mesías, ese hombre encarnado, Dios encarnado en hombre que plantea en el cristianismo. Bueno, en realidad en tu pregunta hay varios conceptos que creo que habría que distinguir, con tu permiso, Miki. Eh, Nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, que es sin duda la obra fundacional de lo que va a ser la civilización cristiana, varios modelos mesiánicos de Jesús. Precisamente una de las cosas que muchas veces confunde es que hay varias ideas sobre la idea mesiánica de Jesús. Y eso más allá de la cuestión cómo el Jesús de la historia se vio a sí mismo, que obviamente está de alguna manera enterrado debajo de estas construcciones teológicas que están hechas a partir de esa figura que vivió hace 2000 años, Ujú. pero del cual no tenemos un testimonio directo, sino mediado a través de los evangelios Pregunta, o de las las cartas figuras teológicas que dijiste están en los evangelios, ¿tienen referencia directa y una conexión ideológica con lo que los textos de lo que algunos llaman el Antiguo Testamento, bueno, el Tanaj para nosotros, plantean? Bueno, en realidad se conecta, tiene una raíz veterotestamentaria, obviamente, pero también hay modelos en el Nuevo Testamento que encuentran su explicación o su origen en el judaísmo intertestamentario. Te voy a ser más claro. Si uno abre, por ejemplo, el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, ¿con qué comienzan estos dos evangelios de los cuatro canónicos? Comienzan con una genealogía. ¿Y cuál es el propósito de la genealogía? El árbol genealógico de Jesús, probar que es descendiente de David. Es decir, que la primera afirmación
que aparece como tal vez la más elemental en el pensamiento de los primeros cristianos, es que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas. Es decir, es el Salvador davídico. Y por eso, por ejemplo, muchas de las referencias de textos que en su origen tienen como propósito hablar de ese Salvador, de esa figura que habrá aparecer al final de los tiempos, de descendencia davídica, ahora está aplicado a la figura de Jesús. Bien. ¿Sí? Ese es uno de los modelos. Pero en otros casos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un testimonio excepcional en el Nuevo Testamento, que es lo que se conoce la Epístola a los Hebreos. La Epístola a los Hebreos es una obra de finales del siglo I. No sabemos si fue escrito en Alejandría o en Cesarea o en alguna ciudad de la cuenca oriental del Mediterráneo, obviamente en griego. El autor era probablemente un pagano que se convierte al cristianismo y por lo tanto muy conocedor del pensamiento helenístico. Y en este caso, el texto presupone lo que todos cristianos presuponían en estos años, que él es descendiente davídico, pero a eso le suma también otra idea, y es que relaciona la figura de Jesús con la estirpe de Melquisedec, y afirma que Jesús es un sumo sacerdote. Obviamente no puede ser descendiente de David y ser a su vez sumo sacerdote de la estirpe de Aarón. Y entonces se encuentra una manera de solucionarlo, que es vincularlo con la figura de Melquisedec. Ahora, esto es muy llamativo, Miki, porque eso significa que en realidad, en este caso, parecería ser que Jesús, desde en el modelo mesiánico que es presentado ahí, tiene una corona davídica y tiene una corona sacerdotal. Y la pregunta es, ¿por qué le era importante a este autor, que obviamente no sabemos su identidad? En la tradición alguna vez lo asociaron con Pablo, pero hoy está desechado eso. ¿Por qué era necesario que tuviera dos coronas? ¿Por qué no era suficiente que fuera davídica? Una posibilidad es que uno de los modelos mesiánicos que se conoce en el judaísmo antiguo es que se habla de la venida de dos Mesías, no de uno. Uno es obviamente es el de Israel, el de David, pero el otro es un Mesías sacerdotal. En la Comunidad del Mar Muerto encontramos textos que hacen referencia a dos ungidos, el sacerdotal y el davídico. No nos alcanzaba con uno, como tantas veces. Digo, muy normal. Ahora, el Mesías bíblico venía al final de los días, dijiste, bueno, a cambiar la realidad, ¿no? La oveja con el lobo. ¿Y cómo justifica? No, perdóname, en esta nueva versión ya estamos en una realidad metafísica o metahistórica. Por ejemplo, es un mundo en donde los muertos resucitan. Claro. Eso no sucede en el mundo de la historia, eso sucede más allá de la historia. Por Atzamot eso hayareshot. realmente lo que caracteriza la fe cristiana es ante todo que Jesús en su condición mesiánica vence a la muerte. Y obviamente después se le suma eso, la idea de su origen divino como la palabra convertida en carne, como es en el Evangelio de Juan. Jesús no hubiera entendido mucho, el Jesús de la historia no hubiera entendido mucho esa idea, ¿sí? Pero ya vemos que son ideas que se le van sumando a esa intuición fundamental de los cristianos que el Salvador esperado era Jesús. Bien, una última sobre la figura de Jesús y después te quiero aprovechar para llevarte un poquito al desarrollo, porque de Jesús a hoy han pasado 2000 años, así que hay río revuelto en el camino, pero digo, ¿cómo justifican los evangelios que, bueno, que no haya sido Jesús el que haya traído la revolución que plantea la era mesiánica? Bueno, obviamente los primeros cristianos tuvieron que enfrentar una situación imposible, y es primero que el Mesías fue muerto, fue crucificado, fue humillado, ¿sí? Y es interesante precisamente lo que sucede en el pensamiento cristiano,
por ejemplo, en los escritos paulinos, en donde precisamente él ya se desentiende del Jesús de la historia y ahora no es más la fe de Jesús, sino la fe en Jesús. Y por lo tanto, la muerte de Jesús es ahora transformada en un valor, iba a usar una palabra difícil, soteriológico, es decir, tiene un valor de salvación. ¿Sí? Y por eso en la teología paulina está asociada la muerte de Jesús con un valor positivo. Nosotros pensaríamos que solamente es negativo, porque finalmente fue muerto, ¿sí? Y es que él es llamado en la teología paulina el segundo Adán. El primer Adán nos introdujo en el pecado, el nuevo Adán, con su muerte vicaria, nos sacó del pecado. Y por eso la fe en Jesús, en última instancia, lo que hace es superar nuestra condición pecaminosa gracias a la fe en Jesús, a la posibilidad que su muerte misma nos trae salvación. Es decir, lo que hice es ahora la desventaja, la transformé en una ventaja. Señores, estamos escuchando al doctor Adolfo Reutemann. Esto es para que ustedes tengan claro de que, bueno, hay que estudiar, porque el resto es un título fácil. Quiero, y me voy a saltar rápido, como hice en la introducción, bueno, voy a ir a Maimónides, siglo XIII, y el hombre pone en los fundamentos de la fe judía justamente la creencia en la venida del Mashiach, y de ahí en más, me parece, y antes y después, ha tenido una evolución donde hoy incluso, bueno, no es nada nuevo, hay muchos grupos que parece que el único anhelo que tienen es que rápidamente aparezca el Mashiach. ¿Qué dirías del desarrollo que ha tenido en el judaísmo este concepto, desde lo bíblico donde arrancamos hasta lo que tenemos en el camino? Mira, mencionaste el Maimónides. Maimónides pertenece a una nilia racionalista, en donde por un lado no puede negar la centralidad del concepto mesiánico, pero Maimónides dice que lo único que diferencia la era mesiánica de la era no mesiánica es que Israel no va a ser más dominada por los poderes terrenales, no va a estar sometido a los imperios. Es decir, que precisamente lo que hizo Maimónides es vaciar el concepto mesiánico de todos los elementos sobrenaturales, que obviamente le resultaban, por su misma manera de entender el mundo, que era una perspectiva racionalista, aristotélica, le resultaba imposible de asimilar, pero no podía anularlo del todo. Entonces lo que hizo es, de alguna manera, transformar el concepto en algo más light, ¿sí? Todavía sigue siendo algo ideal, pero no en términos sobrenaturales. Ahora, a lo largo de la historia vemos que la esperanza mesiánica juega un papel muy importante. No podemos entender la figura de Shabtai Tzvi, siglo XVII, ¿sí? Si no lo entendemos también esas esperanzas y expectativas de que el Mesías está por llegar, ¿sí? Y nos acompaña hasta hoy en día, porque lo que tienen estos temas, cuando hablamos del mesianismo, no es simplemente una discusión académica, arqueológica, de algo que se creía. Hoy tenemos billones de personas para quienes el tema del Mesías sigue teniendo vigencia. En estos marcos, además, hay una fórmula que es letal, cuando la religión, y en este caso el mesianismo, se combina con la política. ¿Sí? Y, por ejemplo, no podemos entender decisiones políticas, como fue, por ejemplo, el caso cuando la administración de Trump decidió traspasar la embajada americana de Tel Aviv. En realidad todavía quedó en Tel Aviv, pero hay otra también a Jerusalén, y los círculos que estaban detrás de esa política eran los círculos evangelistas que apoyaban a Trump, ¿sí? La política, por ejemplo, de apoyo a Israel por parte de la administración en Brasil de Bolsonaro, eran también los evangelistas, ¿sí? Y lo que parece paradójico, y probablemente mucha de la gente que está oyendo o viendo esto no lo van a entender, hay grupos de la ultraderecha israelí, ultra mesiánicos, que son apoyados por los evangelistas,
cuyo propósito es reconstruir el tercer templo de Jerusalén. Por eso cada tanto el tema de la mezquita del Aqsa es un tema que vuelve, que es sin duda uno de los temas más explosivos que hay, no solamente en el Oriente Medio, sino en el mundo entero. ¿Sí? Todo el tiempo hablamos del poder nuclear y el miedo de que Irán logre llegar al poder nuclear, pero Pakistán, que es un país musulmán, ya tiene poder nuclear. ¿Sí? Y por lo tanto estamos hablando literalmente que son temas que uno juega con fuego. Y cuando de estos grupos ultranacionalistas, algunos son miembros del Parlamento israelí y otros están en el gobierno actual de Israel, podemos entender realmente en qué situación volátil estamos viviendo en el Extremo Oriente. ¿Ve? Tenía que entrar en algo de la política contemporánea porque era necesario. La última, porque estuvimos media hora y es un placer enorme, obviamente. Pero hay que cerrar con Purim porque estamos en Purim. ¿Qué pasó? ¿Mordejai y Esther no creían en el Mashiach que actuaron y no aparece ahí dando vuelta? Bueno, el tema de Purim, como bien sabes, son los textos más enigmáticos que tiene la Biblia hebrea. En tu presentación aludiste realmente a un hecho concreto, que el texto no hace ninguna referencia a Dios en un texto bíblico, lo que es sorprendente, pero es necesario aclarar que hay otro libro también, que sucede lo mismo, que es Cantar de los Cantares. Y no es casualidad que ambos libros realmente en algún momento los propios rabinos no sabían bien qué hacer con ellos, e incluso se preguntaban si eran libros que merecían estar dentro del canon, y no sé si tiene relación o no con todo lo que hemos dicho, pero el libro de Esther no fue encontrado entre los rollos del Mar Muerto. Así que es un libro que para los qumranitas no tenía ese nivel de espiritualidad y de religiosidad que para ellos tenía que merecer un libro ser considerado sagrado para la comunidad. Doctor Adolfo Reutemann, como siempre, un placer. Yo invito a todos los que quieran aprender y no solamente quedarse en los títulos, a buscar las clases del doctor Reutemann. Hoy entramos en unos temas, como él decía, que mueve a millones y millones de personas en este mundo y que sigue siendo tan vigente, pero para lo cual sería bueno conocer los distintos textos, entenderlos y a partir de eso, bueno, cada uno sacar conclusiones. Gracias, Purim Sameach y hasta la próxima. Purim Sameach, un saludo de Jerusalén.